nosotros el DCM porque es como nuestra hoja de ruta, por decirlo así, y porque tiene unos criterios mucho más puntuales en algunos casos diagnósticos, pero que también recordemos que nosotros como profesionales en la salud, nos regimos para el tema de valoraciones diagnósticas con la clasificación internacional de enfermedades versión 11, que ya están en la versión 11. El DCM tiene la ventaja de que cada diagnóstico te pone los dos códigos, el código de clasificación del DCM y el código de clasificación de, valga la redundancia, de la clasificación internacional de enfermedades. Pero nosotros en psicología, aquí en Colombia, aplicamos para criterios de valoración diagnóstica la clasificación internacional de enfermedades. Muy importante, aunque sí, el de DSM-5, versión de texto revisado de 2022 es muy completa. Para el DSM-6 sí cambiaron varias cositas y hay cositas y diagnósticos que desaparecieron. Sí les recomiendo que lo busquen y se lo gestionen. Listo. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien. ¡Feliz día al hombre, profe! Ah, sí, Gracias, feliz día, profe. vale. Feliz día. Tan queridas, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar la sesión de hoy para resolver dudas sobre el taller de enfoque psicodinámico. Les escucho. Cecilia, me vas a colaborar, ¿cierto? Sí, pero quiero saber. ¿En serio? Vean, increíble, increíble teniendo en cuenta que, o sea, en el primer grupo ahorita casi que toda la sesión se fue resolviendo dudas y segundo porque hubo preguntas donde la mayoría se rajó y quieren que les diga. Pero bueno. Andrés, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, feliz día. Profe, una preguntita, ¿hasta cuándo hay plazo? Pues hermano, por mí hágalo mañana mismo, si no lo ha hecho. Ok, está bien, gracias. ¿Sabes dónde encontrarlo? Sí, señor, aquí sí ya lo puso el grupo, solamente que no había tenido tiempo. Maravilloso. Listo. ¿Alguien más? Hola, Profe, ¿cómo estás? buenas noches, ¿cómo está mi profe? Yo le voy a pedir un favor porque usted sabe que yo apenas entré, entonces estoy colocándome al día para subir los otros talleres. Voy a hacerlos este fin de semana Sí, para que me haga ese grandísimo favor. listo, no es problema, claro que sí. Gracias. Bueno, ponte al día con las lecturas también. Claro que sí. Hola Marcela, ¿cómo Hola Ceci, estás? hola a todos, ¿cómo están? Profe, bueno, le cuento, es que yo estaba como enferma, que no podía ni conmigo misma, entonces me ausenté unos días y estoy como perdida. Yo hice el examen, hice un taller, ayer vi otro, pero ya realmente eh, estoy como perdida. ¿Cuántos talleres se han hecho hasta el día de hoy? Me perdonan la ignorancia y la pregunta, pero pues la verdad no era persona con todo lo que me dio. Entonces, sí le agradezco si me Marcela, orienta un mira, poquito y qué sí. pena. Marcela, mira, no te preocupes, de enfoque psicodinámico, yo solo he enviado un único cuestionario. ¿Listo? Ah, bueno, entonces Yo. yo creo que ya lo hice. Yo, Daniel, como... Bueno, ¿Cómo? entonces ya lo hice, profe. Ah, Gracias. bueno, listo. ¿Y cómo te fue? Y es el que yo tengo ahí, me salió todo bueno. Tengo todas las Así. calificaciones buenas. Pero espérate,
estamos hablando de cuál, del que existe en plataforma. Yo hice en plataforma 1 y hice otro de un link que usted envió. De hecho, usted envió 2 links, uno de una asignatura y otro de otro. Y Es ese lo hice. correcto. Vamos. Ah, bueno, listo. Listo, no, entonces tranquila, Marcela, estás al día. Ah, bueno, Chuleada. gracias. Listo, no Listo. te preocupes. Bueno. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Bueno, profe, hay una pregunta que me quedó mal. Creo saber la ¿La de respuesta, Ana? pero prefiero que me la expliques. No, la del niño que solía recibir atención de sus padres cuando lloraba, ahora llora con más frecuencia. Sin embargo, cuando los padres deciden ignorar el llanto, este disminuye. ¿Qué principio explica la disminución del llanto? Ignorarlo. Yo puse castigo positivo, pero en la respuesta hablaba de una extinción operante. Entonces, pues ya después analizándolo decía, sí, pues es como por el aprendizaje de lo que sucedió, o sea, ya ellos empezaron a ignorarlo, pero preferiría como que tú me lo expliques. Andrea, ten en cuenta que ese es un taller de teorías y sistemas psicológicos y no de enfoque psicodinámico. Sí, ya nos confundimos de clase. Gracias, profe. O sea, no, yo la respondo, yo no tengo problema con eso, ¿cierto? No tengo ningún problema, pero es para que lo tengamos en cuenta. Eso era para haberlo abordado ayer. Ve, es muy fácil. Primero, no es castigo positivo, porque recuerda, en el castigo positivo, nosotros estamos dando algo que nos gusta, ¿cierto? Y en cambio aquí lo que está pasando es que al niño le quitan lo que a él le gusta, que es la atención, ¿cierto? Entonces, aló, Andrea, ¿me está escuchando? Sí, señor, es que alguien tenía el micrófono abierto. Sí, por eso es que pregunto si me está escuchando. Bueno, entonces, los padres le daban la atención, lo que a él le gustaba, y se la comenzaron a retirar, le quitaron lo que a él le gusta, ¿cierto? En principio sería un castigo negativo porque le estamos quitando algo que le gusta, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando los papás comienzan a ignorarlo, ¿sí? Y el niño comienza a disminuir el nivel de llanto, se llama extinción operante porque la conducta del niño se va extinguiendo al no recibir un refuerzo. ¿Cuál era el Sí, refuerzo? La atención de los la papás. atención de los papás. Listo, profe. Ujú. Gracias. Con gusto. Hola Joyce, ¿cómo estás? Profe, buenas noches, compañero, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Pues, profe, la duda creo que a mí me salió mal la que dicen, Ana, diagnosticada con diabetes, insiste en comer dulce diariamente y afirma, un poquito no me hará daño. Pues yo después decía que eso es una negación. Sí. Yo coloqué que era una racionalización. ¿Por qué? Entonces, pues, señor, ¿Por qué? pues, porque ella no, para mi concepto, ella no se está negando de que sabe que tiene la diabetes, pero afirma de que si se come un poquito no le va a hacer daño, imagino yo que porque ella puede controlar su enfermedad. Ya no sé eso, no. Después no, ya me di cuenta de ¿Ya? Listo. Sí, profe, Bueno. ¿Qué es lo que ella está negando? que está enferma. No. Está Perdón, negando que comer, que el comer no le va a hacer daño. está negando que el comer le va a hacer daño. ¿Ya? Que comer Sí. dulce le hace daño. Eso es lo que están negando, ¿cierto? Ahora ya sabe que tiene diabetes, ¿cierto?
simplemente justifica su comportamiento diciendo, no, un poquito no me hace daño, sabiendo que sí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería la racionalización? Si fuera el mismo caso, pero Ana, la respuesta dijera, no, mira, lo que pasa es que hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Entonces yo tengo diabetes tipo 2, entonces resulta que aquí en este postre el nivel de glucosa no es significativo y yo puedo comerme este tipo de dulce porque no me va a hacer mucho daño debido a su contenido de glucosa. Eso sería racionalización. ¿Me estoy haciendo entender? Joyce, Pues, profe, no sé si me lo explica como con otras palabras para entenderlo mejor, yo le agradezco. claro que sí. Préstame atención otra vez. Ana sabe que está enferma. Ana sabe de su diagnóstico. Ana es consciente que tiene diabetes, ¿cierto? Independientemente, hay tres tipos de diabetes, ¿cierto? Los más comunes son el 1 y el 2. El tipo 3 es la diabetes gestacional, es decir, la que da cuando está embarazada. Entonces, aunque el caso no nos diga qué tipo de diabetes tiene Ana, pues podemos inferir que es cualquiera de los otros dos tipos, ¿cierto? Independiente de orientación médica, sabemos que si tú tienes diabetes y comes dulce te va a hacer daño. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando ella dice un poquito no me hará daño, ahí está negando el daño que le va a hacer el dulce, ¿verdad? Porque no es racionalización, porque la racionalización es una justificación presentada como si fuera un argumento lógico. ¿Y a qué me refiero con argumento lógico? Me refiero a un argumento estructurado, ¿cierto? O, o, o una respuesta argumentativa, estructurada, con visos de lógica. Por ejemplo, si Ana comenzara a decir que el dulce no le va a... porque está disfrazando su comportamiento con un argumento, con una respuesta argumentativa estructurada, ¿sí? No se queda simplemente en decir, no, no me va a hacer daño, a sabiendas de que sí, sino que lo va a intentar matizar o a intentar disfrazar, mostrándolo con una perspectiva lógica y argumentativa. ¿Me hice entender mejor? Sí, profe, le agradezco la explicación. Con mucho gusto. Dios mío. Bueno. Entonces, ¿nadie? Sí. Ya entré al taller y miré cuál era. Y encontré la de Lucía tras ser mordida del perro, que desarrolla como ese tema de amor a los perros y trabaja, sin embargo, siempre siente como esa angustia y esa ansiedad. Yo puse represión, pero la respuesta correcta era formación reactiva. Incluso pues ahí dice Sí, que oculta pues esto de una manera excesiva para enmascarar el conflicto original, pero no, correcto. o sea, quedé con la duda. ¿Cuál es la O sea, como duda? la diferencia entre para mí era represión porque yo decía, pues está de cierta forma encapsulando ese miedo
y metiéndose en ese papel. No tan, pues sí, ya, o sea, encontrando la respuesta, la explicación de la respuesta te da esa respuesta, ¿sí? Perdón la redundancia, pero la reactividad, sí, la represión, perdón, fue la que me dejó. ¿Por qué no sería represión? Andy, se te está escuchando un poquitico feo. Revisa tu micrófono a ver qué es. O sea, yo te entendí la pregunta, pero pues la observación, ¿cierto? Bueno, mira, préstame mucha atención a lo que te voy a decir. Si el caso hubiera sido de la siguiente manera, por ejemplo, Lucía fue mordida por un perro cuando era niña y ahora de adulta, cada vez que ve un perro grande, siente ansiedad. Ahí sería represión. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo. Pero resulta que en nuestro caso hay un ingrediente adicional. Lucía, de adulto, trabaja de voluntaria en un hogar canino y desarrolla un amor excesivo hacia los perritos, ¿cierto? Para que nadie se dé cuenta que le tiene miedo a los perros. Pero se le nota cuando ve un perro grande y le genera ansiedad. Ella está enmascarando su miedo. ¿Sabes cuál es la mejor forma de tú ocultar que le tienes miedo a los perros? Pues trabajar en un hogar canino, porque ¿quién va a sospechar? ¿Sí? Ella enmascara el miedo con un amor excesivo hacia los perros. No es solo represión, porque ella es consciente de lo que siente, ¿verdad? Ella recuerda ese momento en su infancia temprana. De una forma de combatirlo, vamos a decirlo de alguna manera, es: vamos a enfrentar mi miedo, ¿no? Vamos a enfrentar mi miedo y trabajo en un hogar canino, pero desarrolla este amor excesivo, pero la traiciona su inconsciente, porque cuando ve un perro grande comienza a sentir ansiedad, es decir, está reviviendo el trauma. Entonces, por eso es formación reactiva y no represión. Represión es si el caso hubiera sido únicamente: usted fue mordida por un perro siendo pequeña y cuando grande ve un perro y se asusta. Ahí sí sería represión. Un conflicto no resuelto. ¿Me hice entender mejor? Claro que sí, profe, gracias. Con gusto. Hola, Marcela. Profe, ya volví en sí, sí, definitivamente con tanta cosa no me había acordado, pero sí, la actividad me gustó mucho, aunque quedé con una duda. Yo solamente tuve un desacierto con la pregunta de Camila tras ser abandonada por su pareja, afirma que la extraña tanto como yo a él, aunque no hay evidencia de ello. Yo inicialmente coloqué negación, porque porque yo Ajá. sentía que ella se negaba a aceptar que ya no la quería. Sin embargo, después cuando miro el tema de proyección, pues me generó la duda si ella se está proyectando porque ella lo quiere y está proyectando lo que ella siente, ¿cierto? Pero hay también porque pues se podrían dar las dos o definitivamente no en ese caso. Marcela, para ti, ¿en dónde está la negación? En que, porque dice, tras ser abandonada por su pareja, afirma que él la extraña tanto como yo a él. Entonces, Sí, ¿dónde está la para negación? mí, o sea, yo lo siento como que está negando que la dejó de querer. Entonces, pues, porque dicen no hay evidencia de ello. Es que nadie está hablando del cariño. Ahí se está hablando desde el sentimiento de extrañar al otro. Ah, ok. Y ahí por eso ella se Sí, proyecta, porque ella claro, también, porque ella lo extraña claro, y ella... porque mira, claro, no, es que, vale, a ver, mira, sabe que ya no hay relación. Lo sabe porque ella dice simplemente: yo lo extraño. O sea, ya, porque uno no extraña algo que uno tiene, ¿cierto? Uno extraña lo que ya se fue. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, Bueno, pero entonces la clave está cuando te dicen: él me extraña tanto como yo a él, cuando no hay evidencia de eso. Ella lo que está haciendo es que está proyectando lo que ella siente, es decir, ese sentimiento de extrañarlo, lo está poniendo en él. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Para defenderse del hecho de que en realidad el tipo no la extraña. No es que no la quiera, es que no la extraña, que es peor. eso era lo que quería saber, porque tenía la Ujú, duda en eso. ujú. Sí, entonces sí, la proyección, recuerda que es
poner lo nuestro en otros. Llámese miedos, dudas, iras, celos, No, ese sí lo envidias. tengo claro, pero me parecía extraño el por qué no era negación, porque lo veía como una negación. No, porque es que la negación, Marcela, siempre es explícita y específica. Ok, muchas gracias. Sí, ejemplo, no, no lo extraño, mentira que sí. No, no me importa, mentira que sí. ¿Ya? Gracias. Y que además recuerda, Marcela, que cuando hay una ruptura o cuando hay una pérdida, cualquiera que sea la pérdida, ¿sí? De las 5 etapas del duelo, la primera etapa es la negación. Es decir, nos negamos a aceptar que eso nos está pasando. ¿Sí? No puede ser, no me puede estar pasando esto a mí. Ajá. Dale, Marcela, gracias. Gracias. Listo, entonces vamos con el documento que queda de lectura para hoy. ¿Quién dijo yo? Hola, Daniel. Profe, buenas noches. La pregunta que le quería realizar era sobre la pregunta, valga la redundancia, de Diego, cuyo padre era alcohólico, ahora lidera una campaña contra el consumo de alcohol, ¿cierto? Bueno, yo ahí Ajá. respondí mal. Yo puse que era proyección, ¿cierto? Y lo hice Sí. pues, lo hice pensando en que él ahora critica duramente a quienes beben, pero es porque se estaba como proyectando a cómo era él a cómo era su padre cuando era alcohólico. No, me gustaría como que me pudiera aclarar bien eso. Bueno, aunque ya aclaran la respuesta, pero me gustaría que usted me diera como su concepto. Claro que sí, es muy fácil. Si él fuera el alcohólico, ¿cierto? Si él fuera el alcohólico que critica a los demás, ahí sí sería proyección. Pero el punto es que el alcohólico no es él, el alcohólico era el papá. Hasta ahí estoy siendo claro, ¿cierto? Sí, totalmente. Listo. Incluso yo aquí pensando Entonces, como que cómo respondo a eso. no, eso pasa. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la clave ahí? Hombre, si tú estás haciendo una campaña contra el alcohol, ¿por qué te pones a atacar a los alcohólicos cuando deberías de estar ayudándolos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está ocultando ahí este muchacho? El miedo que siente de convertirse en alcohólico como su papá. ¿Ya? Porque si tú vas a hacer una campaña, o sea, este chico está movido por el hecho de que su papá era un alcohólico. Él no quiere que haya personas alcohólicas porque no quiere que pasen lo mismo que él pasó con su papá, ¿cierto? Y es perfectamente válido y muchas personas hacen justo eso. Ahí están capitalizando el síntoma, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si este chico hace campañas contra el alcohol, ¿verdad? Quiere ayudarlos, ¿por qué los atacas? Cuando en realidad tú quieres es ayudarlos, esa no es la forma de ayudarlos, ¿sí? La formación reactiva de este chico hay que estar enmascarando el miedo de él a ser alcohólico o terminar siendo alcohólico como su papá. Otra cosa muy diferente es que dijera yo, Juana, es una campaña contra el alcoholismo. Critica duramente a los alcohólicos, pero todos los días que llega a la casa se toma un chorrito de guaro. Ahí sí sería proyección. Y de la brava. ¿Te quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto, señora.
Ajá. Bueno, viene más o menos así, ¿ves? Viene más o menos de la siguiente manera. La ruptura de Jung con Freud fue porque para Jung el motor era el deseo sexual, ¿cierto? La energía sexual, ¿ya? La búsqueda del placer y la descarga, ¿cierto? Que se podía resignificar. Para Jung decía, hombre, pues sí es una energía vital, pero no tiene que ser necesariamente un tema de sexo, puede ser el arte, puede ser la religión, puede ser la ciencia, puede ser algo espiritual, no tiene que ser todo sexo, señor Freud, viejo verde. Entonces, Jung desarrolló una teoría de personalidad y digamos que mientras para Freud el inconsciente era individual, para Jung era colectivo. Es decir, para Jung nosotros compartimos saberes con personas de todas las culturas y de todas las civilizaciones. Y que eso se llega a nosotros a través de los sueños, que esa es la manera en cómo nosotros tenemos de, digamos, explicar a través del inconsciente colectivo por qué, por ejemplo, un indígena en la Amazonía que nunca ha conocido el mar sueña con una gran serpiente que emerge de las aguas. ¿Cómo vamos a explicar eso? ¿Cierto? La gran serpiente que surge de las aguas está presente en todas las mitologías del mundo, ¿sí? Entonces Jung dice que el inconsciente colectivo es eso, es una forma que nosotros tenemos compartidos, ¿sí? Y Jung desarrolla una teoría de personalidad. En lugar de las tres instancias del aparato psíquico de Freud, en lugar de las de las tres instancias de la segunda tópica freudiana, que es el yo, el super yo y el ello, para Freud, para Jung, hay unos elementos que componen toda esa armazón de la estructura psíquica del ser humano. El primero de ellos es la sombra, que es donde reside todo lo oscuro que tenemos, nuestros deseos reprimidos, nuestras iras, nuestros miedos, nuestro afán de el placer por el placer mismo y de romper todas las reglas y de hacer todo aquello que sea socialmente reprochable o incluso acumular o acoger deseos, pensamientos y sentimientos que son socialmente reprochables, pero los tenemos. Quiero matar a mi jefe, quiero vengarme de mis padres, no sé, cosas por el estilo. Esa es la sombra. La persona, se escribe en la teoría junguiana con doble N, la persona sería la máscara que nos ponemos ante la sociedad, ¿cierto? Ejemplo, el señor que todos los domingos hace grandes donaciones a la iglesia o a la parroquia del barrio, pero luego va y le casca a la esposa y a los hijos. La persona vendría siendo el sujeto que dona a su iglesia. La sombra sería eso otro oculto que cuando está ebrio le da por pegarle a la mujer y a los hijos, ¿cierto? El ánima y el ánimus son elementos o factores, ¿cierto? También dentro del inconsciente. Entonces, por ejemplo, el ánima son factores femeninos en lo masculino, es decir, lo intuitivo, ¿cierto? Mientras que el animus es lo masculino en lo femenino, ¿cierto? Tiene que ver con el pensamiento lógico y con otro tipo de características. Y hay un proceso dentro de la teoría junguiana. Bueno, los arquetipos son diferentes instancias psíquicas del inconsciente, y son estructuras que hay en el inconsciente,
que se asocian con figuras o con símbolos que están presentes en todas las historias, mitos y leyendas de la humanidad. El viejo sabio, la madre protectora, la dama en apuros, el héroe, el embaucador, ¿cierto? Digamos que en algún momento nosotros encarnamos todos esos arquetipos. En algún momento somos como el viejo sabio, en algún momento somos el embaucador o el engañador o el traidor, en algún momento somos la damisela en apuros, en algún momento somos el héroe, ¿cierto? Que sale al rescate de alguien. Entonces esos arquetipos se pueden vislumbrar en todos los mitos, historias, leyendas, pero digamos que hay personas que logran encarnar arquetipos. Eso es lo que sostiene Jung, por ejemplo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se vieron El Señor de los Anillos, pues Gandalf es el viejo sabio, mientras que Saruman es la sombra del viejo sabio, es decir, la parte negativa, por decirlo así, o la contraparte. Para Jung, las crisis y los conflictos psíquicos se dan es cuando nosotros negamos nuestra sombra. Y el proceso de ajuste del ser se da a través de algo que se llama la individuación. Dicho de una manera como muy llana y muy sencilla, la individuación es el proceso de convertirnos en quien somos en realidad, ¿ya? Y eso se hace a través de la integración de la sombra, es decir, a través de reconocer y aceptar todo eso oscuro que hay en nosotros, y de esa manera, en teoría, estaremos más tranquilos. Ese proceso de individuación tiene un objetivo o una meta final, que es el self, es decir, la integración de la persona, del ánima, del ánimo, de la sombra, ¿cierto?, en una sola estructura. Resumido muy poquito, esa es más o menos la teoría de la personalidad de Jung. Ahora, en cuanto a los arquetipos los podemos utilizar en muchos contextos y en muchos niveles en nuestra historia personal, pero también podemos utilizarlo para abordar temas sociales, o por ejemplo el conflicto colombiano que tenemos, ¿cierto? Y nosotros tenemos en nuestra cultura, por ejemplo, la sombra colectiva colombiana, cuál es el miedo que le tenemos a la paz, porque hemos naturalizado vivir en guerra, cómo explicamos fenómenos como la guerrilla y el paramilitarismo, ¿cierto?, que son expresiones de la sombra colectiva colombiana, cómo explicamos que en algunos barrios de algunas ciudades de Colombia los héroes sean los antihéroes, es decir, por decir algo, los combos o los grupos delincuenciales organizados que vigilan su barrio para que nada malo pase, que se toman la justicia en sus propias manos y son legitimados por la comunidad, pero son antihéroes, ¿cierto? Son antihéroes en el sentido que es todo lo contrario a lo que un héroe debería ser o debería hacer. Pero también nosotros podemos aplicar eso ante la psicología individual, un terreno terapéutico, o hacer el análisis social, por decirlo así. Entonces, digamos que para Jung, además de eso, bueno, y hay otro concepto en Jung que es muy importante, que se llama la sincronicidad. La sincronicidad es algo más que una simple coincidencia, ¿sí? La sincronicidad se da, por ejemplo, por decir algo, para decir cualquier cosa, si por ejemplo yo estoy buscando trabajo y yo esta noche sueño con un árbol floreciente, el día de mañana encuentro trabajo en un vivero, por ejemplo, allí hay una sincronicidad, ¿cierto? Jung decía que el universo nos susurra de varias maneras, ¿sí? Yo lo estoy presentando como muy místico, pero hay unos ejemplos mucho más cotidianos. Por ejemplo, la persona que dice, ay, ¿por qué me pasa siempre lo mismo a mí? ¿Por qué elijo el mismo tipo de personas? La respuesta implícita es
a ver si aprendes a tomar decisiones diferentes, o sea, qué es lo que el universo te está queriendo decir, ¿cierto? Jung fue acusado de mucho misticismo, ¿cierto? Y de ser poco científico, pero él desarrolló uno de los sistemas, digamos, más intrincados que hay, y a él le debemos también una palabra que nosotros utilizamos mucho en nuestra lengua cotidiana, pero lo mal usamos. Por ejemplo, la palabra complejo, los complejos, ¿cierto? Jung fue el que acuñó esa palabra en términos psicológicos, ¿sí? Nuestros complejos, pero que son complejos en la connotación junguiana, tiene que ver con el conjunto, el grupo de recuerdos, de experiencias dolorosas, ¿cierto? Que están asociadas a momentos específicos de nuestra vida, pero que se quedaron anclados allí en nuestro inconsciente, ¿cierto? Y nuestro inconsciente individual y colectivo. A él le debemos esa idea de complejos. Entonces Jung trata de explicar muchos fenómenos personales y sociales desde la teoría de los arquetipos. Por lo tanto, Jung y muchos de los jungianos utilizan métodos poco ortodoxos, ¿cierto? Para entrar en contacto con su inconsciente colectivo. Algunas personas son más sensibles a los sueños, otras personas utilizan otros métodos, por ejemplo, la meditación, los mandalas, la lectura del tarot, etc. Sí, pero con el fin de entrar, digamos, en contacto con esos arquetipos internos que podamos tener nosotros, ¿sí? No sé si hasta ahí estoy diciendo claro. Bueno, tírela. Luz, ¿qué más? Hola, Sandra. Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, yo tengo una pregunta. Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, yo tengo. ¿Qué consecuencias tiene para el desarrollo del self, o sea, de sí mismo, que una persona se identifique solamente con la máscara y niegue su sombra? La sombra se lo termina tragando. O sea, siempre tiene que buscar un equilibrio. Sí. Si no, Y la si no sombra se lo reconoce termina su tragando. sombra, La sombra se lo termina tragando. o sea, Pues yo sé que sí. Dime. sí, cuando Dime. muchas veces hay personas con las que uno habla, pero si uno le, como ellos no saben por qué de pronto, qué les causa miedo o por qué actúan de tal manera, eh, como no sabiendo, como no conociendo esa sombra, ¿sí? Eh, y niegan que hay eso allá. La respuesta es, tú dices, la sombra se lo resulta comiendo, o sea, digamos, no hay cómo poderle ayudar a una persona que no quiera ser ayudado porque no ve esa sombra. Sí, claro, correcto. Tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en nuestro contexto a nosotros no nos educan ni nos enseñan a integrar la sombra. Me explico. Nosotros como sociedad vivimos en negación. Nosotros sí vivimos en negación constante. Usted lo escucha, usted lo escucha en los comerciales. Los buenos somos más. ¿Será que sí? ¿Será que los buenos somos más? O en realidad no somos tan buenos y lo intentamos tapar mostrándonos que somos buenos, ¿cierto? Pero no reconocemos que en el fondo somos rencorosos, envidiosos, malgeniados, amargados, que nos alegra cuando el otro le va mal, ¿cierto? Negamos que sentimos envidia, negamos que sentimos rencor, negamos que guardamos rencor contra alguien de nuestro pasado, contra alguien de nuestra infancia, ¿cierto? A veces, como tú bien lo dices, las personas no son conscientes de sus miedos, pero hay otros que los saben, sino que se niegan a aceptarlo. Y un ejemplo es la frase que te acabo de decir, los buenos somos más. Y yo me pregunto, ¿sí será que somos tan buenos como decimos que somos?
¿Qué pasa de puertas para adentro? ¿Qué pasa de puertas adentro en las casas? ¿Cierto? No, 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 esos son los vecinos, ese es el otro, yo no, pues ¿cómo? ¿Cómo le ocurre? Y mentiras que también, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la sombra de cuando en cuando sale a pasear, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo la ves tú? Ah, la persona que cuando se toma 3 tragos se transforma y se convierte en una persona pasiva, se convierte en una persona totalmente agresiva, huraña, ¿cierto? Violenta, lo que llamamos de malos tragos. Sí, hay una sombra reprimida que justo solo sale en ese momento de desinhibición racional, ¿cierto? Y de eso estamos llenos. Vea, aquí en Medellín, yo voy a hablar de lo que yo conozco, porque no sé cómo sean las cifras en otras ciudades, pero aquí en Medellín hay más muertes por riñas entre vecinos, riñas callejeras y temas de intolerancia, ¿cierto? Y de casos de distintos tipos de violencia, que muertes en razón de actos penales o delictivos. No sé si me hice entender. Sí, profe. Ujú. Entonces, no, entonces eso, es como adiestrarnos y aprender a reconocer lo oscuro que hay en nosotros, que eso no quita. Ahora, no significa que reconocerlo, yo no quiero que luego digan, no, el profesor Daniel dijo que tenemos que amar nuestra sombra y entregarnos a ella, ¿cierto? No, no se trata de encarnar la sombra. El hecho de que nosotros tengamos miedos, rencores, envidias, no significa necesariamente que tengamos que convertirnos en eso para apaciguar la sombra. No, integrarla es reconocer nuestra naturaleza y llegar a buenos términos con eso y comenzar a tramitar asuntos para precisamente evitar ese tipo de conductas. Porque lo que Cuando pasa tú es que dices muchas veces integrarla, digamos que esa sombra se puede disminuir o sí, sí, ¿no? Se sí, puede, digamos que la sombra, sí, claro, la sombra se atenúa, se asimila porque tú ya la integras, porque le debes llegar al equilibrio como tal. ¿Listo? ok. Mira, voy a hacer, puta, lo que pasa es que ahí me disculpan por la coloquialidad. Hay un ejemplo que a mí no me gusta poner porque puedo herir susceptibilidades, pero voy a tratar de ilustrar un punto. Para Jung, nuestros dioses, nuestras creencias religiosas, son proyecciones de nosotros mismos, ¿ya? Nosotros proyectamos todo lo bueno nuestro en lo que llamamos Dios, o en lo que los cristianos llaman Jesús, o en los que los musulmanes llaman Mahoma, o en lo que los budistas llaman Buda, etcétera, 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 ¿cierto? Ahí proyectamos todo lo bueno y proyectamos todo lo malo en el otro, ¿cierto? En ese otro, ¿verdad? Ahí proyectamos todo lo malo nuestro, ¿cierto? Debería de haber un punto de equilibrio entre ambos, ¿sí? Entonces, hasta de cuenta que tenemos una sombra a un lado, tenemos una persona al otro, ¿verdad? Lo que tenemos que tratar es de encontrar ese equilibrio, porque no hay nada que sea totalmente bueno ni nada que sea totalmente malo, ¿cierto? Esas son proyecciones nuestras. Entonces, integrar la sombra es parte del proceso de individuación, es decir, cuando la persona logra el equilibrio entre el ánima y el animus, la sombra y los arquetipos, para tener un sí mismo ajustado. Pero el proceso de individuación nunca termina. Siempre vamos a estar El, queriendo. el proceso de individuación nunca termina, pero digamos que el proceso de individuación es básicamente como encontrar tu voluntad en el sentido de convertirte en quien realmente eres. Es decir, dejar de fingir, dejar de asumir posturas postizas, reconocerte como lo que eres.
Lo que pasa es que para eso se necesita esfuerzo, autoconocimiento, análisis, a veces terapia, ¿cierto? No siempre, pero a veces. Pues no es de nunca acabar, pues no, porque es un proceso que dura toda la vida, pero digamos que la individuación es como el objetivo o el propósito final, encontrar ese equilibrio. Ok, profe, gracias. Un gusto. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, cuéntamelo. Profe, bueno, yo la verdad quería preguntar dos cosas. La Adelante, primera adelante. es, como cuando usted empezó a hablar sobre Carl Jung, yo en una clase anterior había dicho de que me gustaba mucho la teoría de él, pero siempre he tenido una duda que es con respecto al self o no sé si es lo mismo que el ego No, y no es lo mismo. no. ¿Cuál sería como la diferencia entre el self y el ego? Lo que pasa es que el ego vendría siendo, digamos que el ego para Jung sería el yo para Freud, ¿sí? El sí mismo es como la integración final. Tú sabes que para Freud, por ejemplo, el yo era un mediador entre el superyo y el ello, entre el deseo y la norma, ¿cierto? Y digamos que el ego en Jung viene siendo como ese mediador, pero no es el equilibrio. El equilibrio es como el efecto final que se busca del individuo ajustado, que es el que llamamos self o el sí mismo, ¿cierto? Digamos que el ego está ahí como un tema mediador, pero el self o el sí mismo es como la meta final, por decirlo así, de un individuo ajustado, que aprendió a vivir con su sombra, que aprendió a integrar el ánima y el ánimus, que reconoce o a veces encarna arquetipos, ¿cierto? Y que sabe que aunque tienen que mostrar máscaras de cuando en cuando, pues la idea es, la idea es no esconderla, porque esconderla nos puede producir más perjuicio que beneficio. O sea, el ego sería como alcanzar como el amor propio o la autoestima, que te aceptas a ti mismo con tu sombra y tu máscara. Es que más que aceptarnos, lo que pasa es que aceptarnos tiene una connotación de pasividad. Esto es lo que yo soy y yo me acepto, ¿cierto? Mientras que en el proceso de individuación, cuyo fin último es el sí mismo, ¿sí? En lugar de un tema de aceptación, es un tema de transformación interna, ¿ya? Convertirme en quien soy en realidad, ¿ya? Más que aceptarme tal como soy, ¿cierto? Es ese tal como soy, digamos, darle un sentido de trascendencia, ¿ya? Ser quien en realidad soy, o sea, muestra tu esencia sin miedo a que te estén juzgando, ¿verdad? Todas las personas tenemos nuestro lado oscuro, lo que pasa es que no todos lo sacamos a pasear. No, Gracias, profe. hola, listo. Hola, Julián. Ceci, ya yo, pero se me bajó la Buenas mano, yo no noches, profesor. Aló. Hola. Profe, buenas noches. Y sí, una preguntita respecto al concepto de individuación. Sí, Mm, si entiendo bien, es como lograr conciliar esa sombra con lo que en realidad muestras pues a la sociedad. sí. Y me surge la duda, y es si esa sombra es muy maligna. Entonces, digamos que ese concepto de individuación me, me traería o concluiría que lo que yo debo mostrar es eso. Entonces, si yo
tengo cierta, como diría, digamos que afinidad para robar, entonces pues robe, como él le paso libre a esos bajos instintos y deseos, así sean malos, porque pues es parte suya y es lo que usted desea, y hágalo realidad. ¿Es correcto eso? Eso es lo que se le criticó a Jung en su momento, ¿cierto? Ay, lo que usted está diciendo, entonces es que tenemos que ceder a nuestros impulsos destructivos, porque eso está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Eso era lo que se le criticaba mucho a Jung, pero Jung tenía una respuesta. Jung decía, no, porque es que eso es sucumbir ante la sombra. Y el problema es que si todos sucumbimos ante la sombra, no tendríamos humanidad en este momento, ¿cierto? El individuo ajustado encuentra maneras de canalizar los impulsos de la sombra, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo de Coquito. Espera que estoy pensando. Pero para ilustrar el punto, Jung proponía 8 tipos de personalidad, ¿cierto? Entonces digamos que uno de esos tipos de personalidad, él lo describía como una persona, espera, yo me acuerdo, extrovertida, extrovertida, a ver, extrovertida y sentimental. Una persona extrovertida y sentimental es una persona, según la clasificación de Jung, es una persona que empatiza muy bien en los demás. Es una persona que sería apta para un trabajo comunitario, ¿cierto? Logra hacer buen rapport, logra hacer buena empatía, ¿cierto? Logra ser un buen lector de sentimientos, ¿cierto? Se da a la comunidad, se da a los otros, pero tiene su sombra. ¿Cuál es la sombra? La sombra es que esa persona, en su afán, digamos, como tiene su facilidad de empatizar, ¿sí? La sombra en esa persona es que con tal de encajar en toda parte, termina asumiendo posturas, ¿cómo se dice? Posturas postizas, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, una persona perceptiva extrovertida, ¿sí? Una persona perceptiva y extrovertida es lo que nosotros asociaríamos, por ejemplo, con una persona emprendedora, ¿cierto? Una persona que puede, digamos, hacer gala de sus talentos, ¿verdad? ¿Cuál es la sombra de una persona así, que puede convertirse en una persona arrogante, ¿cierto? Sin tantos talentos que termina siendo arrogante. ¿Por qué estoy poniendo estos 2 ejemplos? Los estoy poniendo porque Jung los plantea como un caso en el cual dice, la cultura nos brinda herramientas, ¿cierto? Para aquello negativo nosotros poder canalizarlo. Ahora, qué es lo que pasa en nuestro país? Y digamos que los psicólogos junguianos se han dado a la tarea de eso. ¿Será que aquí en Colombia lo que hicimos fue aceptar la sombra y darle rienda suelta? Porque entonces, ¿cómo podemos explicar la violencia tan exacerbada que tenemos? ¿Sí? Por ejemplo, los psicólogos junguianos dicen, hablamos tanto del inconsciente colectivo como de la sombra colectiva, y la sombra colectiva colombiana. Sí que somos devotos, para no ir muy lejos, el fenómeno de los sicarios, o el fenómeno de tantos jefes de grupos armados. No van y hacen rosarios y le rezan a la Virgen y llegan al punto de rezarle a la Virgen para que le salga bien el trabajito, ¿cierto? Donde naturalizan ese tipo de situaciones, ¿verdad? Fueron personas a quienes las herramientas que les proporciona la cultura no les fueron suficientes para canalizar su sombra. Entonces no es tanto el tema de ser proclive al hurto, como tú lo planteas, sino que lo que hay que preguntar es, ¿qué hay en esa persona? ¿Qué hay en la sombra de esa persona que lo lleva a esa inclinación? ¿En qué falló la persona para canalizar esos impulsos? No sé si me estoy haciendo entender. Sí, claro, claro, profesor, sí. Entonces, por ejemplo,
Por ejemplo, los junguianos dicen, el fenómeno, para no ir muy lejos, el fenómeno del paramilitarismo es la sombra colectiva colombiana. Ahí somos culpables todos. Ay, profe, ¿cómo así? Si yo nací hace 20 años y cuando yo nací eso ya había pasado. Ah, pero según la teoría junguiana, ¿sí? En ti hay algo compartido de ese inconsciente colectivo, ¿cierto? Y de cómo nosotros como sociedad a veces legitimamos el uso de la fuerza bruta o el uso de la violencia, ¿sí? Con la excusa de que estamos impartiendo o imponiendo orden y libertad, ¿sí? O la cultura de tomarnos la justicia por la propia mano, ¿verdad? Ese es otro, esos son otros ejemplos clásicos. Entonces, digamos que en teoría, en los años formativos, la cultura nos brinda herramientas para evitar que la sombra se desborde. Sí, hay, porque no necesariamente la sombra tiene que ver con un tema delictivo, ¿ya? Simplemente es con deseos, impulsos reprimidos, ¿cierto? Pero cuando me estamos hablando de hurto ya es una conducta penal, ¿cierto? Entonces hay que preguntarse allí es, ¿qué es lo que está pasando en ese individuo o qué fue lo que sucedió en ese individuo cuya sombra tiene esas manifestaciones y de qué manera su entorno cultural falló en brindarle alternativas? Yo no Ok, sé profesor. si, yo no sé si en la clase anterior tú estuviste presente. Sí, 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 creo que estaba en todas, sí. Ya, recuerdas que yo hablé de dos libros en particular. En ese momento no me acuerdo. Listo. Hay una, sí, los hijos de la, hay una psicoanalista junguiana, ya murió hace unos años, Marta Cecilia Vélez, y escribió una trilogía, Los hijos de la gran diosa, las vírgenes energúmenas y el errar del padre. Entonces ella equiparaba la historia del sicariato en Medellín, de los sicarios en Medellín, con los titanes, los hijos de la gran diosa, de la madre tierra, hijos de su madre, ¿cierto? Pues porque ellos nacieron sin concurso de contraparte masculina. Los titanes representaban la fuerza de la desmesura de la naturaleza, y la desmesura de la naturaleza no distingue estrato social. Sí, la desmesura de la naturaleza, ¿qué es? Terremotos, huracanes, ¿cierto? Vendavales, avalanchas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que planteaba Marta Vélez era el fenómeno del sicariato se puede explicar por el hecho de los titanes, los hijos de la gran diosa, los hijos de su madre. Y si tú te puedes saber los mitos, básicamente los titanes crecieron sin rienda ni control, ¿sí? Algo así como los sicarios acá. Ahí hubo una falla en el tema normativo y en que la cultura no les ofreció alternativas, ¿ya? Y terminaron encarnando eso. Listo, Marcela. Muchas Bueno, gracias, voy a ser profesor. breve. Profe, voy a tratar de ser lo más breve que pueda, pero voy a contextualizarlos primero de algo. Desde la profesión que yo tengo como investigadora judicial, trabajo diariamente con estas teorías y de hecho es el trabajo que nosotros hacemos en compañía de la psicología jurídica y forense. Me llama la atención el tema porque, por ejemplo, nosotros hacemos en nuestros informes parte de lo que se llama análisis contextual o ambiental, que es cuando contextualizamos la vida de una persona y, digámoslo como de una manera, justificamos el por qué una persona que comete un delito tiene diferentes roles en la sociedad. Supongamos, a nosotros nos toca justamente pues mirar como, bueno, este acabó de matar, supongamos, un niño, pero es padre, cabeza de familia. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿cuál fue su rol, su comportamiento? Su sombra fue ser asesino, que como usted dice, según esta teoría junguiana, pues se lo absorbió, o desde otras teorías como el yo, el ser yo, cómo creció, lo que veía su moralidad.
lo que le enseñaron o lo que tenía su mente dentro. Entonces, a uno que le toca mostrar pues que esa sombra no está por encima de esos otros roles que tiene en la sociedad, como por ejemplo, em, es padre, cabeza de familia. Entonces, el que tiene una sombra en la calle y supongamos sin justificar, va y mata, pero no deja de ser un buen hijo, un buen papá, no deja de tener un escenario en su hogar como una persona intachable. O sea, tiene literalmente una persona, y yo que trabajo todo el tiempo con el tema del delito, eh, no quiere decir que la persona que comete un ilícito o que tiene una sombra así tan grande, relativamente siempre es mala en todos sus aspectos o siempre tiene sombras en todo. Hay unas situaciones pues, que me llaman la atención y me gustó mucho este tema y me gustaría que se ampliara de pronto la próxima clase, pues debido como a la premura de hacer como las apreciaciones tan, digamos, como tan escuetas. Pero lo que yo le digo, profe, es que pues mi pregunta va relacionada a lo siguiente. Cuando nosotros miramos todas estas personalidades que en investigación se llaman roles, en una, pues acá se está llamando, digamos, la sombra, en la otra teoría se llama el yo, el ser yo, el super yo, lo que viene de lo que tenemos adentro. Em, digamos que en sí las teorías son similares al presentarse, pues no podemos desconocer que todo el mundo se comporta de una manera diferente ante la sociedad y que los comportamientos que son buenos para uno, para otros pueden ser malos. Desde la psicología a mí me parece que todo en sí es muy subjetivo, porque si a ti te llega una consulta y te dicen, no, es que yo quiero matar a fulanito de tal, entonces a la luz de nosotros, si estamos haciendo una consulta psicológica es malo, pero si nos vamos, por ejemplo, para hablar con un soldado que está combatiendo una guerra en otro país y que su pensamiento es de matar al enemigo, pues para otros no va a ser tan malo, sino que va a ser pues le van a aplaudir porque tiene dentro de su mente ir a acabar con el enemigo. Entonces nos ponen unos escenarios donde estas teorías siempre van a ser de alguna u otra manera subjetivas desde el ojo que lo mire, o desde el clínico que lo mire, o desde el que lo estudie, dependiendo de. No sé si me hago entender. Marcela, yo creo que te haces entender, pero voy a hacerte una precisión. Y es el tema de los juicios de valor. ¿Mm? Cuando decimos bueno o malo, es un juicio de valor. Y en psicología nosotros no hacemos juicios de valor. ¿Sí? Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, y desde la doxa, ¿cierto? Como tú dices, así lo que para una persona puede ser bueno, para otra persona puede ser malo y es subjetivo. Sí, eso es cierto. Pero en el contexto de la psicología, nosotros no podemos quedarnos simplemente con juicios de valor. Si nosotros vamos a juzgar personas o a juzgar los actos, pues no nos dediquemos a la psicología, dediquémonos a otra cosa, ¿cierto? Profe, disculpe. Espérate un momentico, Marcela, para yo redondear la idea. Lo que te estoy diciendo no es una crítica a lo que tú me estás afirmando. No, No es es que una le iba a crítica. cambiar la pregunta porque no me hice entender lo que quería preguntar No, verdaderamente. no, pero espérate, yo termino de redondear algo, para terminar de redondear la idea. Entonces, ¿qué pasa? Me llama la atención cuando tú dices que sí, que hay personas que tienen una vida social intachable, pero a la vez son unos criminales horribles, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que coexistan este tipo de cosas? Yo en la clase anterior les mencioné una película que es el ejemplo perfecto de eso. Se llama Zona de Interés. Está en Prime Video. Véansela. Véansela. Zona de Interés es la historia de uno de los del comandante del campo de exterminio de Auschwitz. Y él vivía, el campo de exterminio de Auschwitz tenía una parte donde había
campos de tenis, piscinas, las casas de los soldados, de los oficiales. El tipo vive ahí con su mujer, con sus hijos, absolutamente cariñoso con sus hijos, muy queriendo con su mujer, con su esposa, ¿cierto? Y todos los días era salir a trabajar. La película nunca muestra un asesinato. La película nunca muestra los horrores del campo de exterminio. La película muestra la vida familiar del tipo, pero está escenificada y actuada de tal manera que tú te das cuenta que hay algo allá afuera que está sucediendo que es horrible. Y dice, ¿cómo estas personas pudieron convivir y llevar una vida normal y decirle a la mujer, amor, chao, mi amor, chao, me voy a trabajar? Y trabajar era que tenía que coordinar el asesinato de 2.000 personas diarias. Eso es un ejemplo de una sombra que se terminó tragando a alguien. Continúa, Marcela, por favor. Bueno, eso era lo que yo quería preguntar. ¿Cómo cuando nos llega a nosotros un caso clínico o desde la psicología, cómo abordarlo uno científicamente sin caer en esos juicios de valor y sin tener nuestra propia percepción? ¿Cuál de las teorías puede acoger uno? Porque son varias teorías que van encaminadas a cosas similares. Entonces, cuando uno trata de mirarlo desde la vida profesional, de no hacer